Hay cosas que, aunque uno trate de olvidar, simplemente no desaparecen. Algunas experiencias se quedan grabadas como cicatrices en la mente, recordándonos que hay lugares a los que nunca debimos entrar. Eso fue lo que me pasó hace unos años ya, cuando fui al pueblo de San Álvaro. Soy periodista y durante mucho tiempo me he dedicado a investigar sucesos paranormales en diferentes partes de México. He recorrido casas abandonadas, caminos malditos, cementerios y cualquier lugar donde la gente diga que pasan cosas. Pero nada como lo que viví en esa mansión. Desde que llegué al pueblo, noté que algo estaba mal. San Álvaro no aparecía en los mapas y ni siquiera tenía una carretera bien definida. Era como si el lugar quisiera mantenerse oculto. Los pocos habitantes que vi apenas hablaban, y cuando pregunté por la mansión en la colina, todos hicieron lo mismo. Me miraron en silencio y siguieron con su día como si no me hubieran escuchado. Excepto una anciana, quien trabajaba en la única tienda del pueblo. «No hay nada allí, joven», me dijo, pero sus manos temblaban cuando lo dijo. Sabía que mentía. Esa misma tarde, subí por el viejo camino que llevaba a la mansión. El aire se volvía cada vez más pesado, como si la misma tierra quisiera impedir mi paso. Y cuando la niebla cubrió por completo la colina, la casa apareció ante mí. Era enorme, de fachada oscura y ventanas rotas. Aunque tenía décadas de abandono, no parecía destruida, solo detenida en el tiempo. Empujé la puerta esperando que estuviera cerrada, pero no estaba. Se abrió con facilidad, como si la casa me estuviera esperando. Lo primero que sentí fue el olor a humedad y antigüedad. El interior era amplio, con muebles cubiertos por sábanas y una enorme escalera que se perdía en la oscuridad del segundo piso. Pero lo más inquietante eran los retratos. Decenas de fotografías colgaban de las paredes, todas mostrando antiguos habitantes de la casa. Hombres, mujeres, niños, todos con el mismo detalle. Los ojos estaban borrados. Algunos estaban arañados, otros cubiertos con tinta negra, como si alguien hubiera querido eliminar por completo su identidad. Saqué mi cámara y tomé algunas fotos. El sonido del obturador resonó en el silencio. Y entonces lo escuché. Un susurro. Mi nombre. Congelado en mi lugar, giré lentamente la cabeza. La casa seguía vacía. Solo el eco de mi respiración y la niebla filtrándose por las ventanas. Pero algo había cambiado. La última fotografía en la pared era de mí. Era imposible. Mi imagen estaba allí, antigua, con los ojos borrados como las demás. No pude evitar dar un paso atrás. Cuando lo hice, la puerta detrás de mí se cerró de golpe y la casa despertó. La puerta cerrándose detrás de mí resonó como un trueno en la casa vacía. El aire se volvió más frío, como si de repente hubiera cruzado un umbral invisible. No tenía sentido. La mansión estaba abandonada. No había viento. No había nadie más conmigo. Pero el sonido había sido claro, pesado, como si alguien hubiera empujado la puerta para encerrarme dentro. No me moví de inmediato. Traté de mantener la calma. Saqué mi linterna y la dirigí por la habitación. Era un vestíbulo grande, con muebles antiguos y una escalera que se alzaba hacia la oscuridad del segundo piso.
Los retratos seguían ahí. Las decenas de fotografías con los ojos borrados parecían observarme desde las paredes. Y entre ellas, mi propia imagen. Mi fotografía estaba ahí, pero no era una foto normal. Parecía antigua, como si hubiera estado en esa casa por años, y tenía los ojos arañados igual que en las demás. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser posible. Me acerqué a la imagen y la toqué con la punta de los dedos. La tinta negra en los ojos parecía fresca, como si alguien hubiera estado aquí antes que yo, preparando esto. Un sonido en el piso de arriba me congeló. Un golpe leve, contenido, como el sonido de una pisada que alguien trata de ocultar. Levanté mi linterna hacia la escalera. El pasillo superior estaba en completa oscuridad. Y entonces lo escuché. Un susurro, suave, arrastrado por el viento. No estás solo. La voz no venía de ninguna parte en concreto. Era como si estuviera flotando en el aire, viajando desde las paredes mismas. Mi instinto me decía que saliera de ahí, pero algo en la casa no me dejaba moverme. El suelo bajo mis pies parecía más firme, como si hubiera ganado peso repentinamente, como si estuviera atrapado. Miré mi cámara. La pantalla mostraba la última fotografía que había tomado, pero algo estaba diferente. En la imagen del vestíbulo, una sombra estaba en las escaleras. No había estado ahí antes, pero ahora sí estaba. Y estaba mirando en mi dirección. Mi respiración se volvió más pesada mientras miraba la pantalla de mi cámara. En la imagen, la sombra en la escalera era alta, delgada, una silueta imposible de definir con claridad. Pero lo más aterrador no era la figura en sí. Era que justo detrás de ella había más sombras. No pude evitar dar un paso atrás. El aire dentro de la mansión estaba más frío, como si algo estuviera absorbiendo el calor a mi alrededor. Levanté mi linterna, iluminando la escalera. Vacía. O al menos eso pensé. Cuando dirigí la luz hacia el pasillo superior, vi algo moverse. Fue rápido, como un reflejo entre las sombras. Un destello oscuro que desapareció en menos de un segundo. Y entonces, otro sonido. Un golpe seco. Venía de la habitación al fondo del pasillo. Me quedé inmóvil, luchando contra el instinto de correr hacia la puerta de salida. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Algo en la mansión, en el aire denso y en las fotografías con los ojos borrados no me dejaba irme. Así que hice lo que cualquier persona con algo de sentido común jamás haría. Subí las escaleras. Cada paso crujía bajo mi peso, resonando en la casa vacía. La puerta del fondo seguía entreabierta. Un ligero resplandor salía de la habitación. Mi mente racional me decía que era imposible. No había electricidad en la mansión. No había luz y, sin embargo, había algo iluminando ese cuarto. Cuando llegué al umbral de la puerta, dudé, pero ya estaba demasiado dentro de esto. Empujé la puerta lentamente. El interior era un estudio, estantes llenos de libros cubiertos de polvo, un escritorio antiguo y papeles esparcidos por el suelo. Pero lo que más me impactó fue lo que estaba sobre la mesa. Una fotografía. Era la misma imagen que había visto antes. La mansión en la colina. Pero ahora, en una de las ventanas, podía ver claramente un rostro, pálido,
vacío, mirando directamente hacia mí. La linterna en mi mano tembló. El aire en la habitación se volvió más frío. Y fue entonces cuando escuché el primer susurro justo detrás de mí. No debiste venir. El susurro detrás de mí era apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. Giré lentamente mi linterna iluminando el rincón oscuro del estudio. Nada. Pero algo no estaba bien. La sensación en el aire era extraña, densa, como si la habitación misma estuviera reteniendo el sonido, atrapándolo en un lugar donde no pertenecía. Volví a mirar la fotografía sobre la mesa. El rostro en la ventana de la mansión parecía más definido ahora. Era como si me estuviera observando más de cerca, como si en los segundos que habían pasado desde que la vi por primera vez, se hubiera movido dentro de la imagen. No quise tocar la foto, pero entonces la linterna en mi mano empezó a parpadear. Primero un leve titileo, luego una serie de fallos intermitentes. Y en cada segundo de oscuridad sentí el aire más pesado. La casa estaba respirando a mi alrededor. Decidí grabar un video. Saqué mi teléfono y comencé a filmar la habitación, describiendo en voz baja todo lo que veía. Pero entonces, el teléfono falló. La imagen en la pantalla se distorsionó por un instante, y cuando volvió a la normalidad, no estaba grabando la habitación. El video mostraba el vestíbulo de la mansión, en la planta baja, y alguien estaba ahí. Era una figura alta, delgada, con una piel grisácea. No tenía ojos, solo un rostro borroso, como si la misma realidad estuviera evitando definirlo. No me estaba mirando, pero algo en la forma en que estaba de pie, en la tensión de su postura, me hizo entenderlo de inmediato. Sabía que yo estaba ahí. No pude moverme. No pude respirar. Entonces, la pantalla del teléfono tembló una última vez y el video desapareció. Cuando miré alrededor, la puerta del estudio estaba cerrada. No la había cerrado yo. Y ahora, en la fotografía sobre la mesa, la figura estaba en el umbral de la puerta del estudio, justo donde yo estaba. El aire dentro del estudio se volvió más denso, más pesado, como si la casa estuviera colapsando sobre sí misma. No me atrevía a moverme. La fotografía sobre la mesa seguía allí, mostrando la imagen de la mansión. Pero ahora, en la ventana, mi propio reflejo había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado ahí, como si la casa me estuviera borrando poco a poco. La sensación de que algo me observaba era insoportable. Tomé la fotografía con manos temblorosas y la guardé en mi mochila, sin saber por qué. Tal vez para demostrar que todo esto era real. Tal vez porque, en el fondo, sabía que si la dejaba ahí, ya nunca saldría de la mansión. Miré la puerta. Seguía cerrada. Pero entonces escuché un sonido. Un golpe seco justo detrás de mí. Mi cuerpo entero se paralizó. Algo estaba en la habitación conmigo. No quería girarme. No quería verlo. Pero el sonido volvió a repetirse. Suave, lento, como si algo se estuviera acercando centímetro a centímetro. Reuniendo el poco valor que me quedaba, giré la linterna hacia el suelo. Nada. Pero cuando levanté la luz hacia la pared, un rostro apareció en el reflejo de una vieja ventana.
no era el mío, ni el de nadie humano. Era una cara difusa, borrosa, con una sonrisa imposible de definir. Me estaba imitando, reflejando cada movimiento que hacía. No pude reaccionar. Y entonces, el último susurro llegó. Ya no eres tú. Las luces parpadearon y todo se oscureció por completo. Las luces habían parpadeado una última vez antes de extinguirse por completo. La oscuridad dentro del estudio era absoluta. Mi linterna había dejado de funcionar y el aire se sentía aún más pesado, como si la misma mansión estuviera absorbiendo cada segundo de tiempo dentro de su estructura. El reflejo en la ventana seguía ahí, la cara borrosa, la sonrisa sin sentido, el movimiento que imitaba cada uno de mis gestos. Pero algo había cambiado. No me estaba copiando por completo. Cada vez que movía mi mano, el reflejo tardaba más en reaccionar, como si estuviera probando algo, probando ser yo. El miedo me mantenía inmóvil. Y entonces lo entendí. La mansión no solo atrapaba a las personas en fotografías, estaba reemplazándolas. El reflejo no era un simple espectro. Era alguien que estaba aprendiendo a ser yo. Cada movimiento, cada reacción, cada expresión de terror que tenía. Me estaba estudiando, me estaba consumiendo. Y si no salía de ahí de inmediato, iba a perderme dentro de esta casa para siempre. Con toda la fuerza que mi cuerpo aún tenía, corrí hacia la puerta del estudio. El sonido de mis pasos resonó en el suelo viejo, en las paredes que parecían más cercanas. La puerta estaba cerrada. Golpeé con fuerza, pero la madera no cedió. Detrás de mí, el reflejo comenzó a moverse por sí solo. Ya no imitaba mis gestos, estaba avanzando. No lo pensé 2 veces. Tomé la fotografía en mi mochila y la rompí con todas mis fuerzas. El grito que salió de la mansión no fue humano. Fue algo profundo, rasgado, un sonido que no pertenecía a este mundo. Las luces titilaron una última vez y todo a mi alrededor se quebró. La realidad misma se desmoronó y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba dentro de la casa. El aire fresco golpeaba mi rostro. Estaba afuera. La niebla en la colina seguía allí, pero ahora el peso en mis hombros había desaparecido. Miré la mansión una última vez antes de correr cuesta abajo. No quise mirar atrás. No quise asegurarme de que realmente había salido. Pero cuando llegué a mi auto, abrí mi mochila y vi lo imposible. La fotografía que había roto estaba entera. Pero ahora, en la imagen, yo no estaba ahí. Solo la silueta en la ventana, sonriendo.